Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarte. ¿Cómo termina tu semana? Pues sabes que intensa, como siempre, y con datos paradójicos, y te voy a decir por qué. Sabes que hoy se dio a conocer que México el año pasado exportamos 593 mil millones de dólares. Y de repente hoy se plantea en la discusión que necesitamos nuevas refinerías y no sé qué. ¿Sabes cuánto significa las refinerías de las exportaciones mexicanas? O sea, el petróleo, ¿cuánto exportó México de petróleo? ¿Cuánto? El 6% de eso, porque en realidad somos un país manufacturero y de repente como que obsesivamente hablamos de hidrocarburos, de petróleo, lo cual tiene algún sentido porque pues el petróleo todavía es transversal, digamos, a la economía. Tú no podrías pensar un camión mexicano que exporta algo o un tren que se mueve con diésel sin el petróleo, pero de repente pensar tanto en refinerías cuando nuestra especialización como país pues está muy centrada en la manufactura. Y ahora estará y tendrá que estar centrada en la economía del conocimiento, ¿no? Es decir, dónde generamos más valor, dónde hay más ingeniería mexicana, etcétera. Y bueno, pues me parece paradójico, pero buen dato, digamos, el de México, que te diría debe ser uno de los 6 mayores exportadores en el mundo. O sea, obviamente está Estados Unidos, está China, pero incluso países de Europa grandes no necesariamente están centrados tanto en la exportación como si lo es México, que somos un país relativamente globalizado y sobre todo incrustado en la región Norteamérica, ¿no? Y eso habla de lo otro, que pues de repente los datos que hoy se dieron a conocer muestran que el 83% de lo que México exportó se fue a Estados Unidos. De repente jugarle al vivo desapareciendo los órganos autónomos que son una parte de los pilares del TEMEC, pues tampoco parecería buena idea, mi querido Esteban. Oye, y comparado, por ejemplo, con años como el 82, cuando se nacionalizó el petróleo, en los bancos, por un tema también de apostarle al petróleo, en aquel entonces con López Portillo, ¿cuál habrá sido el porcentaje en aquellas épocas de la exportación de petróleo? Sabes que yo pienso, lo tendría que revisar de manera exacta, pero debe andar por ahí del 40%, si no es que más. Caray, de hecho, o sea, se ha ido diluyendo. Nos transformamos totalmente y qué bueno, porque los países que viven de commodities, de materias primas, sufren mucho porque te varía el precio. Te acordarás no te acuerdas, yo tampoco, pero José López Portillo que decía, vamos a administrar la abundancia porque le tocó Cantarell, ¿no? Que era este enorme yacimiento frente a Campeche. Y justo Campeche es un buen ejemplo. Si tú ves el desempeño económico de Campeche, esas de cuánto tipo, como se ve la gráfica del desempeño económico de Venezuela. Lamentablemente Campeche no logró encontrar una vocación más allá del petróleo y hoy es una de las economías. De hecho, no hay otra economía. Alguna vez revisé todas las economías del 80 para acá, ninguna ha caído salvo Campeche. Sácate. Y es eso, si nos hubiéramos quedado... Donde se generó la riqueza, en aquel entonces presunta riqueza que luego fue una debacle, porque con ese yacimiento López Portillo apostó a endeudarse y luego cuando bajó el petróleo pues no hubo con qué pagar. Exactamente, y sobre todo porque se llama la enfermedad de los tulipanes o los holandeses, y es que tienes una materia prima muy exitosa, ese valor que genera inhibe que generes otro tipo de industria, y entonces se convierte en una enfermedad y los que se quedan en un suerte de subdesarrollo porque pues viven de su commodity, ¿no? De su materia prima que es muy exitosa, y eso es lo que le pasó, por ejemplo, también a Venezuela. Afortunadamente México, geográficamente estamos integrados en la región Norteamérica, tenemos capacidades empresariales interesantes, y eso es lo que transformó realmente al país. Y el México de 2023, ahora que está de moda Cedillo, pues en parte se debe a que en algún momento se definió que éramos un país incrustado en el mundo y que iba a ser mejor y más, iba a haber más bienestar social si tenías una economía con dinámicas de mercado, porque eso evita pues las ineficiencias, ¿no? Si tú subsidias, digamos, coches horribles, que ocurrió en México, pues los coches van a ser de pésima calidad porque todo el mundo que quiere tener uno se ve obligado a comprar básicamente el mismo. Y te acuerdas en los 80, si nos acordamos tú y yo, pues comprar un dulce de importación era carísimo y los dulces eran buenos, pero había otras cosas que eran malísimas porque pues no había competencia. No había competencia, sí, tenías que comprar la tele, el regulador de voltaje, entonces eran de la misma marca. Ajá. Los tenis Canadá, ¿no? Y sí, te comprabas tus PUC, los PEC, que eran Panam. PUC, Exorcista y Caterpillar al mismo tiempo. Oye, pues interesante, de verdad, el tema de la exportación y los volúmenes y los porcentajes que nos acabas de mencionar. Gracias, Rodrigo, que tengas un extraordinario fin de semana. También tú, mi querido Esteban, te mando un gran abrazo y saca a relucir los Panam. Los tengo, guardados. Los poseo. Te mando un abrazo.